Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Diego Boza, Emilio de la Cruz, Julio Malo de Molina y Óscar Lobato. Hemos hablado en el primer bloque sobre la situación del puerto de Cádiz tras la retirada del proyecto de la nueva terminal por el gobierno español ante las autoridades europeas. Quisiéramos conocer ahora la opinión de nuestros invitados acerca de la marcha de la campaña electoral de las elecciones autonómicas. Como saben ustedes, ayer fue el debate a tres entre la candidata del Partido Socialista, Susana Díaz, el candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el candidato de Izquierda Unida, Antonio Maillo, retransmitido por Canal Sur. Los comentaristas dan visiones dispares. En la cadena SER, de alguna manera, dicen que hubo un empate entre Moreno y Susana Díaz y destacan el buen papel de Antonio Maillo. En El Mundo y el ABC dan como ganador a Juan Manuel Moreno Bonilla. Bueno, algunos habéis visto el debate, otros no. En general, la campaña, a mi modesto entender, discurre sin una sola propuesta, sin una sola idea. Es todo bastante tacticista, o al menos así lo veo yo, ¿no? Bueno, Diego. Yo veo un nuevo modelo de hacer campaña, ¿no?, que nos acerca un poco a toda esa parafernalia americana y que yo identifico con el interés que tiene todo el mundo en hablar de su familia. Es una cosa que a mí ya no se habla de propuestas, sino de su familia. No sé quién es hija de fontanero, el otro es hijo de migrante, Antonio Maillo fue becario, los hijos de Moreno Bonilla van a no sé qué escuela. Esto se ha convertido todo en una especie de elección personalista, de unas formas de ser que no es el sistema político en España, precisamente, ¿no?, en Andalucía, donde funcionamos de otra forma, pero se han heredado modelos que a mí me sorprenden mucho, porque, como tú decías, a mí lo que me parece es que lo que faltan son propuestas, claro, es cierto que es muy difícil hacer propuestas. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista, aunque Susana Díaz hable de la herencia recibida, claro, llevan 30 años. Entonces, decir que quieren dejar una Andalucía mejor de la que recibieron ¿de quién? Tras 30 años de gobierno. El Partido Popular habla de empleo, pero tiene que hablar con la boca pequeña, porque hay más parados en España ahora que cuando ellos empezaron a gobernar. Por lo tanto, el verdadero problema que está ahí, que está en el desempleo, que está en la situación económica, que está en la situación de exclusión social, no se afronta, y al final acaban tirándose los dos principales partidos, se tiran a la cara, que si la educación, que si la sanidad, sin que haya realmente una apuesta convencida ni ninguna propuesta. Ayer dijo Susana Díaz que había abierto el hospital de San Fernando. Yo supuse que se refería a San Carlos, y yo creía que San Carlos ya estaba abierto de antes, que no lo tuvo que abrir ella. Pero bueno, también ella va a devolverme la paga, porque yo como personal de la universidad dejé de cobrar la paga. Ella personalmente de su dinero me va a devolver la paga del 25% que me quitó, ¿no? Es todo muy personalista, todo muy, sobre todo especialmente en el caso de Susana. Yo creo que en el debate, más que ganar Moreno Bonilla, que tampoco estuvo especialmente brillante, pero quizás estuvo mejor de lo que se esperaba, que no era difícil, dado el planteamiento que muchos teníamos sobre él, y resultó un tipo aceptablemente solvente. Maillo estuvo bien, lo que pasa es que quizás se aturrullaba, tenía demasiadas ideas, y sus dos ideas fuerzas, que creo que son muy relevantes, que eran el Tratado de Libre Comercio y la reforma constitucional, son dos ideas fuerzas muy importantes, pero que no enganchen en un debate de este tipo, en lo que la gente lo que quiere es que le digan cómo le van a resolver las lentejas y las habichuelas del mes que viene. Entonces, en esa línea es en la que nos encontramos una campaña pues plana, y ayer, pues claro, en estas nuevas formas de política faltaba una parte esencial del electorado, ¿no? Los votantes, de acuerdo a las encuestas, los votantes de Podemos, los votantes de Ciudadanos, los de UPyD, los del PA. Entonces faltaban muchas voces ahí. Hoy hay para un debate a 7. Un debate a 7 en el que Podemos, que creo que Teresa Rodríguez ha declinado la presencia, ¿no? Con lo cual está ahí una situación. La relación Canal Sur Podemos está un poco tirante. Habrá que ver si llegan al gobierno cómo se soluciona cuando lleguen al gobierno, lo que tiene que hacer es cambiar la ley electoral, y entonces, porque lo lógico, y yo, que soy de los que he dicho aquí, y lo digo en cosas, que me parece
que Izquierda Unida ha tirado las armas ante un estado de opinión que se llama Podemos, para mí, bueno, que ha tenido unos resultados, pero que no deja de ser una fuerza como han venido otras. Entonces, pero sí. a ti que te gustan las encuestas, yo estaba mirando el otro día la del grupo Joly, y la caída de Izquierda Unida no es el surgimiento de Podemos, quiero decir, en la de diciembre, pero en la de diciembre de 2014, en la de diciembre de 2014 Podemos tiene un 16 y Izquierda Unida un 11. Pero el problema el paso es el siguiente, cuando ya se vislumbran las elecciones y Susana Díaz rompe el acuerdo, cuando Izquierda Unida cae realmente, sube un poco Podemos, pero si miramos, digo, la encuesta que podemos valorarla, ahí hay una ruptura que evidentemente yo también entiendo que sociológicamente están relacionados, pero mirando al detalle la encuesta, no hay esa relación, y puede ir un poco en la línea que tú dices, en que Izquierda Unida parece que ha renunciado a batallar. Pero no es tanto lo que ha bajado de por sí solo, sino que Izquierda Unida hubiera podido capitalizar el descontento popular contra el PP y el PSOE y no lo ha capitalizado. ¿Por qué? Porque no ha sabido renovarse a tiempo. La clave no es tanto que baje, sino, aunque se hubiera mantenido, es que Izquierda Unida estaba llamada, si no hubiera aparecido Podemos, estaba llamada a cubrir el espacio del descontento, que es bastante extenso, porque claro, España, a raíz, eso lo empieza Zapatero, a raíz de que Zapatero llega un momento, eso lo explicó el otro día Alberto Garzón y lo dijo muy bien, Zapatero llega un momento que ante la tremenda presión de la troika, se ve ante la tesitura de o organizar una revolución social, negarse a pagar la deuda, rebelarse, salirse del euro, etcétera, o claudicar. Y optó por claudicar. Ese fue el punto de inflexión. Cuando España opta por claudicar, porque tenía salidas, la troika aprieta a España como aprieta a Grecia, como ¿Cómo va la campaña? Hablando de la campaña. A mí, si me preguntas por la... Yo vi ayer el debate, como lo viste tú, perdona, y a mí, desde luego, el ganador con diferencia fue Maillo, eso sí lo vi con bastante claridad. Susana, bueno, también influye mi subjetividad. Mi Susana me parece impresentable. Me parece la peor. Vamos, si los andaluces eligen al presidente, que puede que alcancen, me parece que, bueno, que una vez más, o sea, otros 4 años de PSOE, y además con un personaje siniestro, directamente, porque me parece, todavía si el PSOE, yo creo que el PSOE no debería estar 4 años más, ya está bien, 30 años son muchos años. Falta algo esencial que es la democracia, en la que caracteriza la democracia, que es la alternancia. Si no, es el PRI mexicano, que es lo que está pasando con el PSOE. El PSOE tenía que dejar, aunque sea por... Hasta yo si fuera el PSOE, que no, afortunadamente no lo soy, pues dejaría paso a otros. Es decir, me retiraría, diría, ya llega el momento de que entre o formaría. Pero se aferran, pues claro, a un estatus, porque hay mucha gente que vive de eso, muchísima gente que vive de eso. Habla de la campaña. Bueno, pero eso va la campaña. Susana es lo peor, lo peor porque, hombre, y lógicamente en la campaña se delata. Habla de que va a limpiar la corrupción, pero si la corrupción eres tú la corrupción, representa la corrupción. Si el Partido Socialista se ha corrompido porque ha estado tantos años gobernando y ha pasado lo de los serios, han pasado muchas más cosas. Tú, que has sido una burócrata del partido desde que eras una niña, ¿cómo te vas a desmarcar de eso? ¿Tú no has participado en alguna fiesta en el chalet de Sotogrande, que tenía un consejero que se quitó de en medio rápidamente yo lo sé, pero y muchos lo sabemos, que se lo quitó de en medio antes de que la Junta, antes de que la prensa se enterara? Pues ¿cómo no vas a estar en eso? ¿Cómo no vas a saber todo eso? ¿Qué coño me estás contando? Hombre, si acabara de aterrizar en el PSOE, aún así le diría, hombre, aterriza en otro partido, porque el PSOE es hora de que se vaya. Pero es que ha echado los dientes ahí. Además, yo recuerdo un viejo militante socialista, de los buenos, de los convencidos, de los que se creen que eso sirve para algo, y que el PSOE todavía tiene algo que ofrecer, se alarmó cuando dice, bueno, esta mujer es una fiera, el típico animal de partido que ha dejado cantidad de un mal bicho de política. Es la antítesis de lo que yo
creo que debe ser un político, una persona con voluntad de servicio, por encima de sus intereses personales, una mujer que se ha planteado y que la política como un medio de vida, de alto standing, por supuesto, y para ella y para toda su pandilla y sus clientes. Entonces, bueno, vamos a escuchar a los demás, no, pero vamos a escuchar a los demás. Bueno, luego es que sí faltan dos candidatos, dos entonces es que te comes tú todo el tiempo. Hacemos un café contigo y un té para los demás. No, perdón, vale, de acuerdo. Venga, Oscar, venga, Oscar. Vamos, yo voy a ser muy rápido. Yo hace más de 20 años que no sigo los debates televisados, entre otras cosas porque tengo muy claro que es una especie de ceremonia onanista dirigida a los propios adeptos de cada uno de los intervinientes. Por esa sencilla razón no puedo opinar quién estuvo bien, quién estuvo mal, y escucho con interés lo que se dice. Y en cuanto a la campaña política, yo vuelvo también a un convencimiento que tengo de mucho tiempo atrás. Yo estoy completamente convencido de que en todas las formaciones políticas hay gente honesta, honrada, consecuente y con una idea política. Lo que pasa es que la fórmula en la que se llevan adelante esas organizaciones políticas precisamente veta, aísla y descalabra a esta gente. Luego, todo lo demás que empieza en estas carreras antes de lo electoral, con un cruce de mensajes, de asaltos y de tiros, a mí no me interesa ni como votante ni como ciudadano. Yo tomo las decisiones de otra manera y por tanto pues no abuso de esta medicina. Emilio. Yo, con respecto a lo que hablábamos del un poco el desmantelamiento de Izquierda Unida y lo que decía Julio sobre que ellos tenían que haber capitalizado esta situación del ciudadano en momentos de crisis, yo creo que era muy difícil. Porque yo hago una comparativa. Yo digo, los movimientos que vienen son como, pues como el comercio electrónico o como el low cost a lo que existía antes. Es decir, aquí se ha irrumpido en un área absolutamente nueva, que son las redes sociales, que son la comunicación directa, que el tema presencial no ha importado, donde se elige a la gente a pesar de que tengan los follones internos que tiene Podemos y tal, resulta que es que hay un saneamiento, que eso lo está viendo la gente como regeneración, el sistema. Entonces, cualquiera que no esté ahí, pues bueno, está obsoleto, porque al final terminan todos haciendo unas campañas. Yo estaba viendo el debate y digo, joder, se siguen sin salir del mismo cuadro que hace 20 años, Si tengo que valorar, y además con un problema, que no se han enterado ni siquiera, algunos se han enterado del formato que van. Yo creo que ahí el ganador del formato, sin ninguna duda, es Juanma Moreno, que a mí me fue una sorpresa, porque primero tenía una telegenia excelente y además sabía perfectamente si lo habían... había tenido que haber estudiado perfectamente el formato, porque era muy conciso y iba a mandar los mensajes. ¿Qué le pasaba a Maillo? Maillo quería decir muchísimas cosas, concentrar mucho en un formato que no te puede dar eso. Por lo tanto, porque aquellas ideas fuerzas que tú decías son para una explicación más amplia, por lo tanto tienes que soltar 4 cosas. Y la candidata, que me decían algunas personas que han estado en el Parlamento con ella, que estaban alucinados, es que eso suele suceder mucho, y ha sucedido mucho en el PSOE, y ahora voy a lo que tú decías antes, que llevan muchísimo tiempo y están acostumbrados a estar encorsetados, primero en un Parlamento que mandan y que en definitiva casi no tienen respuesta porque van con toda la información. Después tienen un Canal Sur a su disposición permanente. Todo lo que te sacan, o sea, cuando están con esa pequeña parte vulnerable, de hecho, a Susana se le vio desencajada bastantes veces, porque claro, lo estabas tú comentando, yo no saco esos elementos de corrupción, salvo que yo sea el más virgen del mundo, si no es que ni lo saco, porque vamos. Entonces, por tanto, vamos a ver, es decir, tenemos que hablar de esto porque tenemos que decir que no queremos la corrupción, y no tenemos que decir, bueno, pero oiga, hay formatos de decirlo, pero no le diga usted al contrario, que si tiene un imputado, porque usted tiene 22. Entonces, al final, Maillo se encontró en una situación un poco complicada, porque estaba en medio de lo que es el bipartidismo, con un problema añadido, que también han estado en el gobierno. Por lo tanto, algunos temas que le lanzaba Juan Manuel, oiga, usted está hablando de la coalición Izquierda Unida. Eso es. Y con respecto a la campaña en general, sí considero que hasta el momento está en perfil bajo. Yo noto, con todo mi respeto, muy gritona a la candidata del PSOE y yendo... ¿Sabe qué me preocupa de lo que estábamos hablando antes y de incluso algunos mensajes? Que se siguen pensando, creo, con los mensajes que se dan,
que se habla para tontos, para gente que no sabe. Y eso es lo que a mí me mosquea, ¿no? Porque dice, bueno, vamos a ver, usted se supone que el voto es cuantitativo, que hay muchas, pero aproveche quizás estos momentos para ser más didácticos, para decir realmente cosas que no se han hecho y se pueden hacer, pero más de lo mismo, pues al final, ¿qué ocurre? Que por descarte, cualquier otro partido, ahí está el crecimiento de los partidos que no son los convencionales de la actualidad, pero van creciendo, no creo que, porque si vemos la candidata de Podemos, que la pobre se tuvo que retirar en cuanto le preguntaron sobre el impuesto de sucesiones, diciendo que era un tema estatal, y ya la pobre dijo, esto tiene que ser el problema, más otros candidatos que hay, otras formaciones pequeñas, que en cuanto tengan un poco de salida van a tener los mismos problemas, es que ahora no se está votando a formaciones, se está dejando de votar lo que había. Algún candidato de estos menores está manteniendo un gobierno, un ayuntamiento de un alcalde que no se presentó a las elecciones, a pesar de que ellos defienden la regeneración democrática. Claro, entonces, quiero decir, ¿Quién? El de Ciudadanos, no sé cómo calificarlo exactamente. Califícalo de Ciudadanos. En Sanlúcar. Marín es el teniente alcalde en Sanlúcar, y Víctor Mora, el alcalde no es el que se presentó a las elecciones. Una de Ciudadanos claro, vamos a ver, uno de los problemas que puede tener Ciudadanos, que ha estado en Independiente Portuense, da la sensación de que a Ciudadanos le interesa crecer antes de que se le conozca. Claro, porque en el momento en el que salgan algunas de las cuestiones, lo que ocurre en Arcos, lo que ocurre en Sanlúcar, va a tener mucho más problemas de crecimiento. Entonces, ya lo hemos comentado aquí. Podemos viene virgen, bueno, aunque procede en parte de Izquierda Unida, todo hay que decirlo, pero Ciudadanos ya recoge parte de la derecha que ha gobernado con otros nombres. Al menos en la provincia de Cádiz, supongo que en el resto de España no tanto, pero en la provincia de Cádiz están tirando de gente que ha estado en Independiente Portuense, que ha estado en el Partido Popular, o sea, que recoge parte de la derecha que ya ha tenido experiencia de gobierno. Claro, de todas formas creo que es una buena... me parece bien que aparezca Ciudadanos como alternativa de derecha, por la derecha. Yo creo que Podemos y Ciudadanos son las dos grandes opciones a lo que ellos llaman a los partidos tradicionales. De todas formas, quisiera, porque me quedó antes pendiente, bien es verdad que por culpa mía, quisiera destacar que a mí me impresionó muy favorablemente Maillo y que para mí fue el mejor del debate. Ya lo has dicho, ya lo has dicho. ¿Lo dije? Sí, pues lo has dicho. Un repitón. Sí, no, pero quería... Eso es síntoma de la edad. Sí, no, pero quería añadir que además Maillo representa frente al agotamiento del PSOE, que ya no tiene nada que contarnos más que pedirnos perdón, yo creo irse, lo que debía hacer el PSOE, y frente a un PP, que bueno, PP la derecha, y además la derecha más rancia. Porque a ti, Susana... a ti, Susana, es que te gusta, ¿no? Hemos quedado que tú eres susanista, ¿no? Precisamente. Pero bueno, lo que quería... que nos había quedado la duda, si eras yo la verdad que espero, lo más grave es que fue que la gente le vote, y a mí yo pienso que sí, la gente que le vota no entiendo, pero bueno. La frase del debate fue cuando Maillo mandó a Moreno Bonilla y a Susana a trabajar en la vida, a trabajar fuera de los partidos. Ustedes necesitaban estar un año trabajando en una empresa privada para entender qué es la vida. Algo más quería decir yo, que no había dicho. Maillo, igual que Alberto Garzón, presentan un programa socialdemócrata coherente, mucho más coherente que el de Podemos, desde luego. Lo que pasa es que no son creíbles, porque yo creo que Izquierda Unida tendría que haberse regenerado antes, porque España necesita un programa socialdemócrata, porque España es un país pobre y España no puede permitirse la diferencia entre la socialdemocracia y la derecha, que la derecha apuesta por la competitividad y la socialdemocracia por la solidaridad. España es un país que necesita de más solidaridad y sobre todo un país que tiene deficiencias, porque hay países en donde la socialdemocracia pues ha avanzado mucho, y ya tienen en Inglaterra, en Dinamarca, incluso en países del sur de Europa como Italia, la sociedad, pero España tiene unos déficits de solidaridad muy graves. En España es uno de los pocos países de Europa donde todavía, con Grecia también, pero que porque Grecia es otro caso límite, donde todavía hay gente sin casa. O sea, vamos un poco a darle un giro. El tema de las encuestas, que antes mencionó un poco Diego, a ver si Emilio nos ilustra. El sábado creo que el Grupo Yoli publicó una encuesta así muy grande, donde daba más o menos, si a grandes rasgos, creo que era un 35% al PSOE, un 30% al PP, algo menos del 20% a Podemos, que daba a Izquierda Unida en quinto lugar,
con un 4%, Yo creo que era un 4, un 5, sí. Verdaderamente demoledor, ¿no? Y Ciudadanos, no sé si el 6 o algo así, ¿no? No sé, luego creo que este domingo también otros periódicos, La Opinión, Córdoba y Jaén han sacado otra encuesta. En fin, hay una cierta constante. Lo que he detectado últimamente que ha mejorado un poco la expectativa del PP. ¿Sabes? Que es lo que lo comentábamos alguna vez, ¿no? Exactamente, que sí. Empezaron dándole un 20% y ahora por el están dando un 30%, ¿no? Sí, yo creo lo hemos coincidido en otras tertulias, que yo por lo menos decía que el PP iba a estar mejor de lo que se le estaba dando, porque ese siempre ha tenido ese voto oculto. Yo creo que precisamente Ciudadanos, estoy convencido que estará. Yo creo que está muy inflado, no es que lo hayan inflado, sino que considero que está muy inflado todavía Podemos, y yo creo que todavía tiene la posibilidad el Partido Popular de subir de los 30, del 30%, por lo que nos llevaría a lo que hemos comentado aquí anteriormente, que hay una cierta posibilidad de empate técnico, que lo puede haber. Yo creo que el debate va a influir positivamente en el Partido Popular, por una sencilla razón, porque yo me fijé, digo, en las anteriores elecciones, el problema que tuvo Arena es que no fue un debate, sino que se dio por ganador y no fue un debate. Y yo creo que Juanma Moreno estuvo, te digo, yo quedé muy sorprendido, la verdad es que gratamente, porque vi que estaba en una cierta humildad, con mucha sencillez, con mucha tranquilidad, y eso, quieras que no, al votante que está del Partido Popular incluso, harto, entre comillas, de las mismas estructuras, creo que le dio un poquito de aire, por lo menos un poquito de empuje para decir, como mínimo voy a votar, en el caso del Partido Popular. En el caso del Partido Socialista, evidentemente le queda mucho y está haciendo una campaña desde el poder, pero creo que no mucho más allá, o puede venir algo menos. Coinciden todas en lo que decía Fernando antes, o sea, coinciden desde las primeras que han salido hasta ahora, empezar a darle al Partido Popular de menos a más y a Podemos de más a menos. Creo que se va acercando. No obstante, está tan abierto que va a ser muy difícil hasta el último momento saber exactamente qué va a ocurrir. Mi opinión personal con relación al Partido Popular, que el Partido Popular tiene un voto fijo, porque en España solo hay un partido de derechas. Y ahora aparece otro partido de derechas y puede, pero el Partido Popular siempre ha tenido un voto fijo, hombre, porque la derecha tiene un suelo. Puedo cerrar con una pequeña anécdota. Pero bueno, la derecha sociológica, que se forma, va desde el pequeño empresario temeroso hasta con que las circunstancias cambien, hasta el banquero, en fin, hasta el determinado un sector de la Iglesia Católica. Bueno, hasta hijos de migrantes, como decía ayer, que no hasta hijos de migrantes. Bueno, luego hay gente peor, hay un voto fijo. Hasta el la derecha es un sector social en España que será un 22% de la población. ¿Vas a contar la anécdota o no vas a contar la anécdota? Sí, voy a contar la anécdota, sí. Vale. Estaba yo el otro día, en las anteriores elecciones la derecha estaba insultante, porque el fracaso de Zapatero, precisamente por eso, porque no supo ser valiente, plantarle cara a la troika y decir, bueno, pues lo que queráis vosotros, y además me alegro. ¿A que no cuentas la anécdota? Sí, cuento la anécdota. Estaba en el Café del Centro y la derecha estaba exultante. Entonces había un grupo de cotufas, bueno, en Canarias se dice cotufas y se dice periquitas, señoras mayores, de clase media baja, pero en Cádiz se da mucho esa clase media baja que vota derecha porque le parece que con eso pues queda mejor, ¿no? Es más propio de Julio, es como señal de distinción. Y entonces estaban exultantes planeando lo que iban a hacer. Y dice, bueno, pues, y todos los censos a la cárcel, y vamos y el aborto a tomar por culo, y quitamos la ley del aborto, y tenían todos esos programas, y los comunistas, fuera los comunistas, a arreglar cuelgamuros, otra vez, bueno, tenían, y me hizo mucha gracia, porque hubo un momento que dijo una, y el matrimonio homosexual se suprime, y todas dijeron, no, hombre, no, pobrecitos, déjale que por lo menos se casen las criaturas. Me hizo mucha gracia esa excepción que contada la anécdota. ¿Dedicatorias de hoy? Bueno, hoy especialmente al Banco de Alimentos, que algunos nos siguen por la labor que están haciendo, y también animar a la gente a que se siga ayudando, porque ha habido un déficit importante en Cádiz y que se ayuda a muchísimas personas que lo pasan y lo siguen pasando muy mal. Yo voy a hacer también un comentario tipo umbral de mi libro.
Mañana miércoles, día 11, a las 7 de la tarde, en el Centro de Congreso de San Fernando, se presenta el documental Los misterios del Reina Regente, con guión de Carmen Morillo, porque hoy es el 120 aniversario del naufragio de este que fue buque insignia de la Armada Española. Damos con esto concluido el Café del Correo de hoy. Agradecemos a Julio Malo, a Emilio de la Cruz, a Óscar Lobato, a Diego Boza, sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana con nuevos temas en el Café del Correo.